Hola, soy San Wukong. Creo que al final del capítulo pasado hice un caos al comerme los duraznos de la inmortalidad y al beberme los elixires de Lao Tse o Lao Tzi. Pero en realidad yo no quería molestar tanto, solo quería un buen descanso y un buen bocadillo para mí y para mis compañeros monos, a quienes también les llevé algunos duraznos de la eternidad a la cueva de la montaña del fruto florido. Ahora creo que los dioses están un poquito molestos conmigo y voy a tener que enfrentarme a otro príncipe que viene a buscarme. No sé qué es lo que va a pasar, pero no tengo un buen presentimiento esta vez. Efectivamente, Mono tenía por qué no tener un buen presentimiento esta vez. Aunque estamos arrancando nuestro quinto episodio de este podcast, en realidad estamos también comenzando el sexto capítulo de los 36 capítulos que vamos a considerar en esta temporada dentro del libro de Viaje al Oeste. Recordándoles una vez más que es la versión muy resumida de este libro que originalmente tenía 100 capítulos. Acaba, después de todo el caos provocado por Mono, de involucrarse la diosa Wanjin, una diosa india, una bodhisattva, una diosa de la compasión casi equiparable con el Buda. Pero aunque el Buda lo percibimos como una figura tranquila en el budismo indio, Wanjin es una iluminada con una predilección muy marcada por la guerra. Así que una vez que Wanjin se involucra en situaciones de combate, probablemente va a haber problemas. Wanjin quería bajar de los cielos y combatir directamente a Mono, pero su principal discípulo, Huyan, se armó primero que ella y le pidió que por favor, antes de que ella tuviera que bajar de los cielos y mancharse las manos, él pudiera resarcir el honor de su padre y de su hermano, porque Huyan, el discípulo de Wanjin, era hermano mayor de Nessa, el príncipe que había perdido la batalla con Mono y que había terminado con un hombro lastimado, e hijo mayor del rey Li, quien había perdido honor frente al emperador de Jade tras la derrota de sus militares y de su propio hijo. Huyan le pidió permiso entonces a Wanjin, a su padre y al mismísimo emperador de Jade para bajar a la tierra y enfrentarse a Mono. Seguramente él no fallaría contra el campeón simio. Un pensamiento después de que el emperador de Jade aceptó la bajada de Huyan a la tierra, Huyan estaba enfrente de la boca de la cueva de la montaña del fruto florido y Mono estaba listo para pelear. Huyan, a diferencia de su hermano Nessa, sí pudo resistir los embates de Mono. Y Mono comenzó a preocuparse no por él ya era inmortal y indestructible, pero todos los monos que en ese momento estaban dentro de la cueva de la montaña del fruto florido podían morir o salir lastimados con los poderosos embates entre Huyan y Mono. Así que Mono, al ver la fuerza de Huyan, se refugió dentro de la cueva de la montaña y colocó la piedra que protegía a la cueva para que Huyan no pudiera dañar a sus súbditos. De vuelta en el cielo, Huyan marcó una victoria a favor del cielo. Pero aún así, el emperador de Jade no podía creer lo que escuchaba. Cuando Huyan volvió, esperaba que este chico le dijera que que todo el problema se había resuelto y que el molesto mono inmortal había sido derrotado. Sí, Huyan había ganado al hacer retirarse a Mono, pero el emperador de Jade estaba molesto porque no era una victoria ni real ni total. ¿Es que acaso un simple mono nacido de una piedra pudo derrotar a una enorme cantidad de soldados del cielo, incluido el hijo mayor y más poderoso del mismísimo rey Li? El emperador de Jade no lo podía creer. La diosa Wanjin, que estaba ansiosa por bajar a combatir ella misma con Mono, sugirió otra cosa. Antes de mancharse las manos, dijo: ¿y qué tal si mandamos a Erlang del río Wan? Erlang, por supuesto, era un guardián celestial de un río, pero era un guardián celestial muy poderoso, sobre todo muy bueno en combate mano a mano.
como en una película. Allá fue Erlang. Y de repente, ¡boom! ¡Bang! Erlang ya estaba combatiendo con Mono. Debemos decir que la batalla de Erlang con Mono fue la más equitativa hasta este momento. Ni Erlang pudo dominar a Mono, ni Mono pudo doblegar a Erlang. Pero esta equidad puso furioso al guardián del río. Erlang entonces decidió llamar a sus soldados y a sus hermanos de sangre y todos juntos comenzaron a luchar contra Mono. Eran 6 dioses y semidioses peleando mano a mano con este mono que transformaba su bastón, lo hacía crecer, mantenía a raya a sus enemigos y utilizando muy probablemente las técnicas del Kung Fu del mono, hacía un aro a su alrededor para pelear con sus enemigos uno a uno sin que todos se amontonaran cerca de él. Pero eran 6 seres inmortales peleando contra uno, así que esta vez Mono vio la derrota cerca e hizo trampa. Mono en ese momento se transformó con su magia corporal en un veloz gorrión y escapó de en medio de la pelea. Pero Erlang vio esto con sus ojos de Dios y vio que ese gorrión que acababa de salir volando de entre la tierra no era un simple pajarillo, sino Mono convertido con magia taoísta en ese ave. Así que Erlang se transformó en una grulla para atrapar a Mono. Pero cuando Erlang estaba a punto de atrapar con sus garras a Mono en forma de gorrión, Mono se transformó en un pez y se aventó a las aguas de un río. Erlang en ese momento devino un poderoso halcón que sacó al pez con sus garras del agua. Para contrarrestar el ataque, Mono se transformó en una serpiente y le lanzó una dentellada a Erlang. Pero Erlang pudo con sus reflejos evitar la dentellada de la serpiente y transmutó en una grulla de cabeza roja, que es una ave que come serpientes. Mono entonces hizo una jugada sucia. Mono mutó en una abutarda. Y si nunca han escuchado a este animal, pueden buscarlo, pero se los explico. La abutarda es otra simple ave, pero en la mitología china es una ave de mala reputación, porque se considera un ave promiscua, dado que no solo se aparea con su especie, sino que busca fénixes. No estoy muy seguro si ese es el plural de fénixes, pero busca a estas aves mitológicas para aparearse con ellas por placer. Y esto hace que en la mitología china la abutarda se considere como un pájaro sucio. Por eso fue una jugada sucia de parte de Mono. Al ver que tenía entre las patas a un ave repudiable, Erlang se sintió asqueado y quiso soltar a Mono. Y apenas lo hizo, Mono aprovechó para caer en picada hacia la tierra. Recordemos que estaban volando por los aires y tratar de esconderse. En menos de un santiamén, Erlang mutó a su forma humanoide de Dios, sacó su arco, le puso una flecha y disparó contra Mono. Y Mono estaba herido. ¡Oh, no! Al parecer, Mono fingió estar herido. Tomó la flecha entre sus manos y hizo como que se le había clavado en el pecho. Y comenzó a caer en picada a gran velocidad, provocando casi una explosión, una enorme nube de polvo en el piso cuando cayó. Mono en realidad no estaba herido, pero necesitaba el polvo para que cubriera su escape. Cuando Mono cayó e hizo una polvareda, en ese momento no salió corriendo, sino que se transformó en un templo. Sí, a ese nivel llega el poder de la magia corporal de Mono. Mono se transformó en un templo y se quedó ahí, en medio de la polvareda, como si Mono hubiera caído cerca de ese pequeño templo y hubiera huido. Pero en realidad él era el templo disfrazado, cosa que me parece muy cómica. Ahora, cuando el dios Erlang bajó y buscó a Mono por todas partes, notó algo un poquito extraño. Erlang se dio cuenta de que aunque a la distancia el templo que estaba allí cerca se veía normal, una vez que te acercabas era demasiado pequeño para ser un verdadero templo. Era como si lo vieras a la distancia y lo vieras chiquito por la proporción,
pero cuando te acercaras la proporción no cambiará mucho. En ese momento, Erlang se dio cuenta de que el templo era otra de las tretas de Mono. Y antes de que Mono pudiera destransformarse o volver a su forma de mono, Erlang y sus otros 5 soldados lo rodearon. Pero Mono en ese momento volvió a su forma normal y un segundo después se hizo invisible. Se mezcló entre los 6 soldados y corrió hacia donde estaban las tropas de Erlang, que estaban apostadas cerca de donde había caído Mono a la tierra. Mono hizo una última treta. Esta vez se transformó en el mismísimo Erlang y comenzó a darle a las tropas del dios órdenes para que se retiraran porque Mono había sido vencido. A uno de los soldados de Erlang le pareció muy extraña la orden, pero le pareció mucho más extraño cuando comenzó a cumplir la orden y saliendo de la casa de campaña donde había estado hablando con Erlang, se topó a Erlang. Y entonces Erlang, muy furioso, le dijo: ¿qué están haciendo? ¿Por qué se retiran? Y el soldado le informó: bueno, mi señor, es que usted está dentro de la cabaña y nos acaba de decir que nos retiremos, pero ya estoy viendo que está aquí afuera. Entonces, ya no sé. En ese momento, Erlang cayó en cuenta de lo que estaba pasando. Y ahora sí, cientos, si no miles de soldados y los 5 hermanos de sangre de Erlang y el mismísimo Erlang, todos rodearon a Mono. Y Mono, por un momento, quiso escapar, pero supo que cualquier movimiento podría costarle muy caro, así que se quedó quieto y levantó las manos al aire. Cuando el emperador de Jade vio este gesto de Mono, ahora sí volteó a ver a la diosa Wanjin y con un muy ligero gesto de cabeza le hizo saber que era momento de ayudar. La diosa Wanjin estaba ansiosa por lanzarse a combate, pero Mono parecía estar derrotado, o por lo menos haberse entregado como prisionero. Lao Tse, quien también estaba en la junta, le preguntó a la diosa Wanjin que qué iba a hacer. Creo que lo correcto será descalabrarlo con mi jarrón de peso infinito, el cual planeo dejar caer desde el cielo para que le dé un buen golpe a Mono, contestó la diosa. El primer taoísta de todos, Lao Tse, tenía otra idea. Sí, está bien, ¿quieres descalabrar a Mono? Hazlo. Pero ¿qué te parece lo siguiente? Lao Tse le puso en las manos a la diosa Bodhisattva de la compasión un brillante aro de metal. Este aro, le informó, era indestructible por medios de fuego, agua, erosión o simple fuerza bruta. Pero también era un aro mágico capaz de crecer y de achicarse a gusto para atrapar y retener a la más fuerte de las criaturas del mundo. Wanjin llevó a cabo su plan. Apuntó con su jarrón de peso infinito a la cabeza de Mono y lo proyectó con fuerza desde el cielo. Y siendo un objeto lanzado desde muy alto, con un enorme peso, golpeando la cabeza de Mono, Mono, si bien era inmortal, sintió su cerebro rebotar dentro de su cráneo e inmediatamente quedó inconsciente. Ahora este no era todo el plan. Wanjin, a la velocidad del pensamiento, bajó del cielo y colocó el aro de Lao Tse en torno a los antebrazos de Mono, junto a su cintura, y le dio al aro la orden de que se achicara lo más que pudiera. La presión del aro fue tal que Mono despertó, agonizando de dolor. No solo le acababan de reventar la cabeza, ahora sentía como que no podía respirar, estaba prisionero, y cuando Mono volvió a abrir los ojos, la diosa Wanjin le informó que tenía una cita con la tabla de picar, o más específicamente con una tabla de ejecución. Sí, ese era el comando del cielo, del emperador de Jade. Mono sería picado en pedacitos sobre una tabla de madera, y esos pedacitos se volverían a picar, y a picar, y a picar, hasta que de Mono no quedara nada. Bajo el puente del troll.
El capítulo 7 de la versión resumida de Viaje al Oeste comienza con Mono encima de una tabla de picar. Sí, una muy literal tabla de picar. En realidad era una especie de charola o platón gigante de madera donde los dioses habían colocado a Mono inmovilizado por el aro de Lao Tse, que lo aprisionaba y le impedía respirar y hablar mucho y quejarse. Los señores del cielo ataron a Mono contra un pilar después de esto. Este pilar era un pilar muy especial. Era un pilar así llamado antidemonios. Y colocaron el pilar encima del bloque de ejecución. Esto como una especie de medida extra. No querían comenzar a picar a Mono y que se liberara mágicamente del aro partido en pedazos y comenzara a hacer más caos en el cielo. Así que primero Mono fue inmovilizado contra un pilar antidemonios que de alguna manera lo desactivaba como criatura poderosa. Pero hay que recordar que Mono en realidad no era un demonio. Sí, se juntaba con muchos demonios, pero fuera de ser culpable de tener malas amistades, Mono no era en sí un ser demoníaco. Así que no sabemos qué efecto real podía tener este pilar antidemonios en él. Mono fue picado, como se había sentenciado, en pedacitos por un verdugo con un hacha. Después los pedacitos fueron apuñalados con lanzas y luego esos mismos pedacitos fueron cortados con más o menos el grosor de un trozo de sashimi con una muy filosa espada celestial. Tras esta tortura, el departamento celestial de truenos y de rayos golpeó por horas con choques eléctricos a Mono. Y Mono, hay que decirlo, seguía vivo, ¿sí? Mono es inmortal. Y cuando digo que Mono es inmortal, lo digo en el sentido más literal de la palabra. No solo es muy, muy poderoso. Mono no puede morir. Su esencia no puede ser destruida. Y dado que Mono es un maestro de la magia corporal taoísta, recordemos que su alma está acostumbrada a partirse en pequeños pedacitos y de alguna manera seguir animada o viva y además consciente. Así que Mono estaba sufriendo y no este castigo. De alguna manera para él era como una especie de magia corporal forzada. E incluso Mono parecía estar divertido. A razón de que menciono divertido, por cierto, quiero rebobinar un momento hacia el final del capítulo anterior. Justo les repito, estamos comenzando este capítulo 7, pero en el capítulo 6, la persecución de Erlang y Mono, ahora que lo pienso, me recuerda muchísimo a la persecución de los dioses nórdicos y Loki en la mitología nórdica. Y de alguna manera hay una parte de mí que piensa si puede haber algo de infección. Y obviamente, aunque China es una de las civilizaciones e imperios más grandes del mundo, la historia del Rey Mono es posterior probablemente a la existencia de quizá las primeras sagas vikingas pasadas de boca en boca. Entonces hay una parte de mí que no puede evitar preguntarse si hay un poco de infección del episodio donde Loki se convierte en una trucha y se mete al agua y viene toda esta persecución y pescan a Loki y luego Loki cambia otra vez de forma y así sucesivamente, ¿no? Y creo que termina convirtiéndose como en una morsa o en un ornitorrinco, ya no recuerdo. Pueden en este mismísimo momento ir a visitar todos los episodios anteriores si son Patreons o incluso gratuitos en Spotify y YouTube, buscar la temporada de mitología nórdica y recordármelo, porque yo justo en este momento no recuerdo todas las formas que toma Loki, pero sí recuerdo que este episodio es como muy parecido y me hizo recordar mucho este momento. Bueno, entonces Mono fue picado en pedacitos en esta especie de magia corporal forzada, pero seguía vivo y parecía estar entretenido por el esfuerzo del verdugo de querer destruirlo. ¿Qué podemos hacer en realidad?, preguntó el emperador de Jade. Nada, interrumpió Lao Tse. Este mono se comió casi todos los duraznos de la inmortalidad y además se bebió mis mejores elixires, señor. Lo único que se me ocurre es
Podríamos intentar cocinarlo a fuego lento, a ver si podemos destilar los jugos místicos del interior de su cuerpo. ¿Qué le parece esta idea? El emperador de Jade no tenía mucho que perder y de inmediato comandó que se desjugara Mono a fuego lento. Pusieron a Mono sobre un brasero a fuego vivo y lo dejaron allí por 9 días celestiales, que recordemos que son más o menos 9 años en la Tierra. Cuando Mono quedó libre, Mono seguía atado con el aro mágico, pero sus pedazos habían, un poco como el Terminator T-1000, habían comenzado a unirse. Así que cuando lo sacaron del brasero, Mono se había armado o rearmado a sí mismo. Y se veía un poco cocinado en ambos sentidos de la palabra. Tenía los ojos muy rojos y un poquito hinchados, pero fuera de eso, y de toser un poco, Mono estaba igual que como lo habían metido al horno. De hecho, como se había rearmado, estaba un poquito mejor. En ese momento, Mono sacó rápidamente de detrás de su oreja, con un gesto, su báculo mágico y comenzó a intentar combatir contra todos los dioses que lo habían arrestado. El emperador de Jade reflexionó algo. A fuego lento, sus poderes parecen haberse refinado de alguna manera. Este mono es como una bola celestial de demolición. Esta contienda y toda esta situación, de hecho, deben ser detenidas de inmediato. Este mono, en verdad, es un peligro para el cielo. El emperador de Jade llamó a Buda. Y sí, cuando digo a Buda, me refiero al Buda. En algunas filosofías o versiones filosóficas del budismo más moderno o del neobudismo, Buda es su nombre y por lo general se escribe con mayúscula. Pero en realidad, en la mitología, como la estamos manejando aquí, Buda es el Buda, es un Buda, es el absoluto iluminado. Y sí, casi siempre se escribe con mayúscula para distinguirlo de cualquier otro ser iluminado. Pero en realidad sigue siendo un iluminado y dentro de esta filosofía cualquiera puede ser iluminado. El Buda, entonces, siguiendo las órdenes de la voz atronadora del emperador de Jade, abandonó el monasterio de los Budas y Bodhisattvas, que se encontraba, por cierto, en la tierra. Dejó órdenes. Mientras yo no esté, hagan todos yoga, sigan con sus sutras, aprendan sus oraciones, sigan siendo rígidos con su dieta, que volveré pronto. Eso fue más o menos lo que les dijo el Buda. Y luego, de repente, Buda apareció frente a Mono. Y Mono, antes de golpearlo en la cabeza con su bastón, aunque seguía detenido por el aro imposible de destruir o indestructible de Lao Tse, Mono sintió que esta presencia que acababa de manifestarse frente a él era alguien, si no aterrador, sí poderoso de una manera que él mismo no podía comprender. Buda entonces le dijo al mono: no importa quién soy yo, ahora más bien dime, ¿quién crees que eres tú? Y Mono bajó su arma y se sintió compelido a contestarle al Buda con un poema. No sabía por qué, pero este ser tenía tanto poder que de alguna manera tenía que honrarlo y alabarlo al mismo tiempo que le contestaba. Pero algo dentro de Mono se cocinaba porque quería ser irreverente. Así que, aunque le hizo un bonito poema al Buda, fue un poema irreverente y una autoloa, una especie de autoalabanza. Este es el poema que le relató, o que le más bien declamó Mono al Buda cuando se encontraron en el cielo. Nacido del cielo y de la tierra, infundido con magia inmortal, yo soy un mono de la montaña del fruto florido. Luego de hacer mi casa en la cueva de la cortina de agua, busqué instrucciones sobre los misterios de la vida eterna y mastericé el arte de las transformaciones infinitas.
Dado que la tierra es demasiado pequeña para mí, apunté con mi corazón al jade del cielo. Nadie puede reinar para siempre en el salón de las nieblas divinas, me dije. Como los reyes suceden a reyes en el mundo humano. Los héroes de verdad se atreven a pelear y a ganar. Fuerza para mí es honor. Y eso sí, nadie es más fuerte que yo. Todos ríndanse ante Mono. Me imagino que en su lengua original este poema debe de tener algún tipo de metro o rima, pero esta es mi traducción al español, de la traducción al inglés, de la traducción del chino, que asumimos que es también una retraducción de un chino más antiguo. Entonces, esto es lo que puedo darles. No sobra decir que Buda no estaba impresionado con el acto poético de Mono. Eres poco más que un burro mágico parlante, Mono. El emperador de Jade se ha cultivado como líder del cielo desde que era un niño. Eso fue hace 1750 eones. Y por si no lo sabes, mono ignorante, un eón son 129.600 años. ¿Realmente piensas que tú, un mono que yo considero recién nacido hace pocos cientos de años, va a ser el sucesor del cielo? ¿Eso es lo que estás diciendo en tu poema? ¿Que tú crees que tú vienes aquí a acabar con la dinastía del emperador de Jade? Mono, la habilidad que tienes para pelear simplemente es la habilidad de un niño berrinchudo que rompe todo lo que toca. No, yo puedo saltar miles y miles de kilómetros por el cielo. Si eso no es poder, dime que lo es. Mono, mono, mono. Si esa es tu gran habilidad, ¿por qué no hacemos algo interesante? Dejemos los bastones y los combates a mano armada y arreglemos esto con una pequeña apuesta. ¿Te parece? Mi apuesta es muy simple. Voy a extender mi palma. Si puedes pararte en mi palma y saltar fuera de mi palma, entonces yo mismo, el Buda, me encargo que se te dé el cielo. Si no puedes salir de mi palma de un solo salto, tendrás que regresar al mundo inferior, tranquilo y dispuesto, sin volver jamás al cielo a molestarnos. ¿Estamos de acuerdo, mono? Mono pensó que debía haber alguna especie de treta en lo que el Buda le estaba diciendo. Sonaba como una hazaña muy fácil, muy sencilla. ¿Saltar de una palma? ¿Cómo no voy a saltar fuera de una palma si puedo saltar miles y miles de kilómetros? Después de meditarlo y buscar el truco, Mono, sonriente, simplemente dijo: trato. Mono se posicionó en la palma del Buda. Y, como hace muchos años le había enseñado su maestro, golpeó con un pie para dar un galope celestial y brincó tan fuerte y tan rápido como pudo. Mono cayó al piso un poco desconcertado. Ahora estaba en un salón color café claro, donde a lo lejos podía ver erguidos 5 gigantescos pilares color carne que parecían sostener las nubes sobre de ellos. Creo que brinqué demasiado lejos, se dijo a sí mismo Mono. No sé dónde estoy, pero parece ser un lugar bastante vacío y tranquilo. Quizás soy la primera criatura aquí en años, o en toda la historia del mundo. Lo que significa que debería dejar una marca. Sí, voy a dejar algo de mi persona en este extraño lugar, para que el Buda sepa que estuve aquí, lejísimos de su palma. Mono, en ese momento, transformó algunos de sus pelos en un pincel gigante. Transformó otros de sus pelos en tinta y escribió: el sabio equivalente al cielo estuvo aquí. Esto en uno de los pilares gigantes que vio. Luego, por si quedaba duda de que estaba marcando su territorio, Mono orinó todo lo que pudo bajo uno de los pilares para dejar su marca. Después de eso, dio un salto en reversa, brincó con la misma fuerza, pero en la dirección opuesta para volver a caer en el cielo cerca de donde estaba Buda. Lo que él pensaba eran miles y miles de kilómetros de distancia. Mono brincó y de repente estaba otra vez en la palma del Buda. Pero la palma del Buda era diferente. Era la misma de donde había saltado,
Pero si ahora Mono volteaba hacia una dirección, veía la palma y el Buda, un gigantesco y poderoso Buda. Y si volteaba en la otra dirección, Mono todavía podía ver los 5 pilares que sostenían el cielo mismo. Y en ese momento se percató de que los 5 pilares eran los dedos del Buda en su palma infinita que sostiene al cielo. Mono no había logrado salir de la palma del Buda. Y lo confirmó en el momento en el que el Buda le dijo: «Mono mión sucio». Pero, ¿qué magia es esta?, dijo Mono. «¿Cómo es que sigo en tu palma? No». «Mono, ¿te acabas de orinar en mi palma?» «Dime que no, mono asqueroso. No. Esto significa que ahora jamás te dejaré salir de mi agarre». Buda convirtió sus dedos en paredes formados por los 5 elementos terrenales: aire, fuego, agua, tierra y madera, que se considera el 5º elemento chino y que forma parte de toda la filosofía medicinal elemental que tienen los chinos en la antigüedad. Los elementos en ese momento se mezclaron y se convirtieron en una montaña, piedra nacida de la esencia misma de la fuerza elemental del universo. Esta montaña se conocería a partir de este momento como la montaña de las 5 fases, bajo cuyo peso el Buda depositó a Mono. Sí, vivo, pero sin fuerza para lograr salir de allí. Y después de dejar caer una montaña, un pico gigantesco equivalente al Everest, sobre el cuerpo de Mono, el Buda depositó a ambos, a Mono y al pico, sobre la Tierra. Así nació en el planeta Tierra la montaña de las 5 fases, una montaña legendaria que solo existió para castigar a Mono en la Tierra. Si Mono hubiera sido respetuoso y hubiera accedido a simplemente pagar la pérdida de la apuesta y se hubiera retirado del cielo, Mono hubiera estado muy bien por los siguientes 500 años. Pero como Mono había cometido el sacrílego acto de orinar en la mano de quizá el ser más poderoso solo después del mismísimo emperador de Jade en todo el universo, entonces las cosas se habían puesto mal para él. Mono ahora estaba fuera de las preocupaciones de los dioses del cielo. Las deidades incluso hicieron una fiesta. Se pusieron a celebrar, a beber, a comer, y por primera vez en muchos años, la mayoría de los dioses estaban tan contentos de que el mono caótico que había arruinado sus duraznos de la inmortalidad y su fiesta y que había hecho estragos por todos lados en el imperio de Jade estaba capturado, así que todos estos dioses se pusieron ebrios. Todos, claro, menos Buda, que era abstemio y que al mismo tiempo notó que Mono, todavía aplastado, había logrado sacar un poco más de su cabeza y de su cuello de debajo de la montaña. Ahora, el Buda sabía que no había manera de que Mono sacara el resto de su cuerpo. Esta montaña era la esencia misma de la fuerza del planeta Tierra. Pero Mono había sacado la cabeza y esto también le preocupaba un poquito al Buda. ¿Qué podía hacer con su lengua bífida y sus palabras? Quizá algo peor que con el resto de su cuerpo. Así que Buda, para ocultar la cabeza de Mono y mantenerla más o menos en silencio, construyó un pequeño altar de piedra sobre su cabeza para, sí, más o menos ahogarlo. Ahora, el Buda no quería matar a Mono y probablemente no hubiera podido porque Mono es realmente inmortal, pero el Buda tampoco quería dejar sin esperanza a Mono, porque la esperanza es parte del castigo y del sufrimiento humano. Y aunque Mono no era técnicamente humano, era algo muy cercano a lo humano. En el pequeño altar que colocó sobre la cabeza de Mono para acallarlo, estaba inscrito el mantra que se considera el mantra más poderoso de todos en el budismo, el Om Mani Padme Hum, que se escribe Om Mani Padme Hum, pero la palabra Padme no se lee de esta manera, se pronuncia como Padme.
Peme o Peme. El altar que Buda construyó encima de la cabeza de mono tenía 2 agujeritos. Estos agujeritos tenían pues una función muy simple. Eran para que mono pudiera apenas respirar. El Buda también apostó varios guardianes espirituales en la montaña, de manera que nadie se fuera a topar accidentalmente con mono. Aunque esto, vamos a ver en el futuro, puede fallar un poco. Pero estos guardianes tenían la intención de proteger el altar. Además, el altar estaba en un lugar incómodo de accesar, digamos, de esta montaña, donde no cualquier persona podía llegar caminando por accidente. Estos guardianes tenían una segunda función. Como mono era un ser inmortal, pero podía sentir sufrimiento, estos guardianes tenían que alimentar a mono. Pero el Buda tampoco se la quería poner fácil. Finalmente la ofensa que mono había cometido contra él era bastante grande. Así que, cuando mono tenía hambre, los espíritus de Buda le daban esferitas de hierro. Nada que pudiera masticar fácilmente y nada que pudiera tragar con comodidad. Y cuando mono tenía sed, le daban cobre fundido. El Buda hizo una profecía en ese momento. El salvador de mono llegará un día. Sí, este salvador será un joven sacerdote budista proveniente del imperio Tang. ¿Cómo o cuándo llegará? La verdad es que no importa mucho. Esa fue la predicción de Buda. Después de eso, el Buda, aunque no bebía, se fue a bailar y a celebrar con los otros dioses en el imperio de Jade por un buen rato. Y todos los dioses se olvidaron de mono por los siguientes 499 años. Bajo el puente del troll. Una pequeña nota antes de que avancemos al siguiente capítulo de nuestra aventura sobre la palma de Buda, porque es un episodio muy extraño este de salta de mi palma. ¿Y por qué el Buda le pediría eso? Parece una petición muy peculiar, pero deja de ser tan peculiar si entendemos un poquito de lo que hay detrás de esta petición. En el budismo Theravada, que es el budismo indio, Buda siempre tiene en sus representaciones, en las estatuas, Buda tiene una palma levantada a la altura de su cadera. Pueden buscar estas representaciones y notar que Buda está como empujando, como si fuera un mimo, como una pared imaginaria con su palma, como si la tuviera ahí. A menudo la otra mano del Buda descansa sobre su rodilla o la mantiene también a la altura de su hombro. La palma levantada hacia adelante representa un gesto tradicional del budismo Theravada que se conoce como la mudra, la mano, tal cual. La mudra es un indicador de tranquilidad, seguridad, ausencia de miedo y bendición. Dado que se considera que la paz y la tranquilidad del Buda son infinitas, por lo tanto, la representación de esa paz y tranquilidad, es decir, su palma, también es infinita. De allí este lugar recurrente que vemos en la cultura pop de la palma infinita de Buda. Si alguien aquí ha visto películas como Confusión o otras representaciones donde aparece el golpe de la palma de Buda, estas son múltiples alusiones a la mudra, a la mano gigantesca que equivale a la compasión gigantesca de Buda y que por lo general en cultura pop pues más bien deviene una fuerza violenta que una fuerza pacífica. Por eso este episodio, ¿sí? Por eso el Buda le pide a Mono que salte de su palma, porque su conciencia, su seguridad, su tranquilidad, su ausencia de miedo son infinitas. La mudra no es infinita, la mano no es infinita en un sentido físico, pero representa la paz infinita que el iluminado debe de tener para ser considerado un iluminado. De aquí esta extraña apuesta que le hace el Buda a Mono.
Ahora sí, vamos a hablar del capítulo 8 de este viaje al oeste. En este capítulo aparecen los primeros 2 posibles discípulos de esta aventura y también aparece un caballo dragón. Este segmento nos habla un poquito de la historia de Wang Grui, así que vamos a tener que entrar en contexto. Aquí nos alejamos de la historia de Mono. Hasta este momento, Viaje al Oeste ha sido simplemente la historia de Mono y ya. Hemos visto cómo nació, cómo se creó el universo, cómo se creó su huevo, cómo se volvió rebelde, cómo se volvió inmortal, y todo ha girado en torno a Mono. Durante varios episodios vamos a hacer un paréntesis muy extenso, me atrevo a decir, donde vamos a entender otras cosas que necesitamos para comprender la totalidad de personajes que van a aparecer en esta historia. No podía ser una simple novela monofónica la de Viaje al Oeste, porque vamos a involucrar a muchos personajes con trasfondos muy distintos. Entonces, este es uno de esos puntos donde el libro nos saca un poquito de onda y nos lleva a un lugar muy diferente. Esto sucedió unos 500 años, unos 499 y pasados años después de que Mono fue apresado bajo la montaña de las 5 fases. El Buda, en un estado de contemplación y paz, de repente abrió los ojos y llamó a uno de sus asistentes para discutir la situación del mundo. Y el Buda, muy tranquilo, pero un poquito consternado, quizá más consternado de lo que un iluminado jamás había estado, pero muy poquito, le dijo a su discípulo: veo una enorme disparidad en las 4 naciones de esta tierra. La gente del este es pacífica y es feliz. De hecho, son los más prósperos. La gente del norte mata muchos animales y a veces incluso mata humanos. Pero me parece que es gente que solo mata por supervivencia. Y esto es un derecho humano. Nosotros elegimos ser vegetarianos, pero ellos a veces tienen que matar para sobrevivir. En el oeste hay muchos iluminados y abstemios, todo gracias a nuestra filosofía. Y aún así me preocupa que no haya nadie que vaya a alcanzar los grados más altos del ascetismo. Pero en el sur la gente es violenta y desmedida y vil. Las pasiones corren bajas, hay odio, hay veneno. Yo, en este momento, le dijo Buda a su discípulo, tengo en mi posesión unos 15.144 rollos de sutras que creo que podrían cambiar el destino del mundo. Si estos sutras llegaran desde el este al sur, o más bien desde el oeste por medio del este al sur, toda esta gente salvaje podría cambiar su camino de vida. Pero hay un pequeño problema, le planteó Buda a su discípulo. No hay nadie que quiera venir por ellos. Creo que necesitamos un peregrino que realice un viaje que va a ser casi imposible. Me temo que va a ser un viaje lleno de sufrimiento. Podrías preguntar entre todos nuestros discípulos que están a punto de alcanzar la iluminación si alguien quiere hacer algo horrible y bajar a la tierra a sufrir por décadas. Por razones obvias, cuando el asistente del Buda le preguntó esto a todos los discípulos, no hubo voluntarios. Finalmente se ofreció la mismísima Wanjin, quien pasaba mucho de su tiempo cerca del Buda. Wanjin es la diosa india, recordemos, de la compasión, y Wanjin además es una fiel devota de las enseñanzas del Buda. Wanjin se puso de pie, hizo 3 reverencias frente al Buda y le dijo que ella cumpliría sus órdenes. En la mitología india, Wanjin a menudo es representada con 1000 manos y varias cabezas sobre sus hombros, y sobre sus otras cabezas, por cierto. Y se cree que una estatua correcta de Wanjin tendría también 1000 ojos. Por supuesto, no existe ninguna representación humana, vamos a decir, de Wanjin o hecha en piedra sobre la faz de la tierra que realmente la represente con sus 1000 manos y con sus 1000 ojos, pero sí existe una representación muy grande de esta diosa. El nombre completo de la Bodhisattva Wanjin es Wan Shijin.
Esa es, digamos, su pronunciación original, pero se conoce o se abrevia como Wanjin y se come el shi intermedio. Wan Shijin significa aquella que escucha todas las quejas del mundo. Por eso es la diosa de la compasión. Wanjin ve todas las desgracias y por eso tiene 1000 manos. Tiene 1000 ojos para ver todas las desgracias y tiene 1000 ojos porque de qué sirven, 1000 manos, porque de qué sirven 1000 ojos cuando no tienes una mano que tender. Si eres una diosa de la compasión es porque tienes que poder extender la mano. En la China actual existe una estatua gigantesca de Wanjin. Esta es la representación real, esto no es parte de esta leyenda, sino esto les estoy hablando de en la China actual. Hay una estatua de Wanjin que mide 99 metros de altura y incluye 20 pares de brazos, sí, tiene 40 manos, por lo menos esta versión, y tiene 11 rostros, 22 ojos. Es lo más cercano que vamos a estar de la supuesta representación absoluta de Wanjin. Con 99 metros de altura, la estatua de Wanjin en China es la 4ª estatua más alta de toda China y la 6ª estatua más alta del planeta. Se completó en 2009 y costó, en caso de que se lo estén preguntando, cerca de 260 millones de yuanes, o sea, hace unos 40 millones de dólares. Si creen que el dinero que se va en la religión no podría cambiar al mundo, piénsenlo otra vez. Aunque técnicamente reconozco que el budismo no es una religión, pero me entienden. La piel de la Wanjin de la historia era color jade, eso nos dice el texto. Y sus labios siempre brillaban en un rojo perfecto y tenían una forma y una carnosidad únicas. El cabello negro de Wanjin siempre está apilado en un enorme chongo. Wanjin la describo de esta manera para que cada vez que la mencione a partir de este momento sepan qué imaginar, porque quizá están imaginando a una chica o a una mujer cualquiera y no están imaginando a esta poderosísima criatura de 1000 manos y 1000 ojos que tiene un aura brillante y que siempre está cerca de la iluminación, pero no está totalmente iluminada. Ahora tienen una mejor imagen. Wanjin, después de hincarse 3 veces frente al Buda, le dijo: yo, maestro, tengo la voluntad, pero me reconozco incapaz. Por favor, dígame qué hacer para, con mis habilidades limitadas, ayudarle a cumplir lo que usted quiere. Había verdadera humildad en la voz de Wanjin y Buda sonrió satisfecho. Él siempre esperó que fuera ella quien respondiera. La responsabilidad que Wanjin iba a tener que cargar a partir de este momento por los siguientes años no era sencilla ni liviana, pero si alguien podía cargarla era la diosa de las 1000 manos. Wanjin, le dijo el Buda, vas a tener que viajar más abajo que los picos de las montañas de la tierra. Vas a tener que pasar un tiempo mezclada entre los humanos y de hecho vas a tener que viajar muy cerca de la base de una enorme montaña. Una montaña que yo puse ahí. En esa montaña, tú y tu discípulo van a encontrar a un guardián. Me temo que este guardián es perfecto para proteger al monje que va a realizar esta hazaña. Y tu trabajo, mi querida Wanjin, va a ser cuidar a este guardaespaldas y asegurarte de que haga bien su trabajo. Te voy a dar un par de tesoros. Tómalos. Aquí tienes la túnica bordada y la vara de los 9 anillos. Estos objetos mágicos tendrás que dárselos a un peregrino que, pues, es el que escogí para esta tarea. También te voy a dar otros objetos. Toma estos 3 anillos que se aprietan y que obedecen a diferentes hechizos. Estos anillos vas a tener que usarlos en un determinado momento para, vamos a decir, convencer al peregrino de que tiene que ayudar. Wanjin siguió al pie de la letra las instrucciones del Buda, tomó los tesoros, llamó a su discípulo, que era Huyan, y ambos bajaron a la tierra y se aventuraron hacia el este, donde sin duda llegaron a la montaña que les había descrito el Buda, una montaña más grande que todas las montañas que había en aquel momento en la tierra.
Cuando pasaron volando cerca de la montaña o brincando sobre las nubes cerca de la montaña, notaron que antes de la posición de esta montaña había un grueso y enorme río que estaba tan agitado que parecía estar hecho de arena. Este río les suena quizá o les sonará en el futuro, no sé qué tanto conozcan de esta historia, pero es un río tan violento y tan agresivo que pareciera que sus aguas en realidad son arena, porque las aguas están todo el tiempo removiendo el limo, la arena suelta, las piedrecillas del fondo del río, y entonces pareciera que en vez de ser un río de agua, es un río mezclado de agua con arena viva. ¿Cómo espera el Buda?, se preguntó en ese momento Wanjin, que un simple mortal pueda cruzar este horrible río de arena. No, vamos a tener que hacer algo de una vez. Y previendo que este río iba a ser un problema en el futuro, Wanjin y Huyan descendieron cerca del río de arena móvil. Al hacer esto, brotó de entre la arena viva y el agua un horrendo monstruo que parecía estar hecho al mismo tiempo de arena y de pellejos de carne humana. Una especie de cuerpo armado putrefacto con carne negra y verdosa, piel rojiza por acá y un cabello tan pelirrojo que no podemos llamarlo pelirrojo. En realidad era un cabello brillante de rojo puro, como si estuviera teñido con sangre. Esta criatura, en una reacción natural de sus años pasados de vida, atacó de inmediato a Wanjin y lo hizo con una mordida de dientes afilados. Huyan, el discípulo de Wanjin, bloqueó la mordida y Wanjin ni siquiera se preocupó por moverse. Sabía que su discípulo iba a alcanzar a bloquear el golpe. Huyan hizo retroceder a la imponente criatura y le dijo: ¿Cómo osas atacar a la diosa de la compasión? Yo te lo digo que soy su discípulo, el mismísimo hijo del rey Li. Al escuchar los títulos nobiliarios de estas criaturas, el monstruo se postró ante sus pies y comenzó a disculparse de inmediato. Lo siento mucho, de verdad. Tengo que explicarme. Alguna vez yo fui el general que abría las cortinas de niebla en el cielo y que hacía que la mañana se despejara. Pero hace muchos años el emperador de Jade me castigó. Me dio 800 latigazos y me desterró aquí, el planeta Tierra, donde me transformó en esta cosa asquerosa que soy ahora. Esto no es todo. Cada 7 días cae del cielo una espada mágica que me perfora los pellejos 100 veces. Por eso tengo la piel rota y desgastada y podrida. Y más encima, pues he tenido que sobrevivir comiendo. Y como no se acercan muchos animales a este río salvaje porque no se atreven a beber de sus aguas, entonces por lo general me alimento de los humanos que se acercan a cruzarlo. ¿Me dices que te convertiste en un caníbal?, le dijo Wanjin enfurecida. Bueno, es que técnicamente no soy un caníbal porque no soy humano, era un dios y ahora como humanos, pero no saben tan mal. Trataste de comerme a mí, le dijo Wanjin. La criatura de carne rota y putrefacta mezclada con arena se postró llorando frente a Wanjin y se disculpó con la diosa por su intento de, comillas, canibalismo. Monstruo, te propongo algo. Únete a mi misión divina y yo puedo hablar con el emperador de Jade sobre esa espada que cae del cielo y te tortura cada semana. Creo que puedo deshacerme de ella. Si tú aceptas ser uno de los guardaespaldas que va a proteger a mi peregrino santo, entonces no vas a tener que volver a sufrir y quizá tu carne pueda volver a sanar y puedas tener una forma un poquito más aceptable por el resto de tu vida. La criatura de arena y carne podrida aceptó de inmediato. Mi señora diosa, pero hay un problema. Ningún peregrino quiere cruzar este río. De hecho, no creo que ningún peregrino vaya a pasar nunca por aquí. Las aguas de este río son incruzables y no hay un puente en kilómetros a la redonda. Cuando ya hay un puente, las aguas son mucho más tranquilas. La verdad es que creo que me he comido a demasiados peregrinos y también la voz se ha corrido. Así que nadie cruza
por este punto del río desde el oeste. La criatura le mostró a la diosa Wanjin su collar. En el cuello de la bestia había colgados 9 cráneos humanos de 9 peregrinos santos devorados con anterioridad. De alguna manera era una especie de orgullo, pero hay que decir algo más, que no recuerdo haber mencionado antes. La carne de monjes santos y devotos se considera mágica en esta leyenda. Devorar monjes que son abstemios, vegetarianos y devotos, específicamente si son budistas, es un manjar que puede incluso volver mucho más longevos a seres terrenales. Así que los demonios y criaturas tienden a devorar a los peregrinos por el simple hecho de que les da poder. Esto que esta criatura estaba haciendo no era raro, pero sí era muy mal visto por el cielo. Quiero que sepas, le dijo Wanjin, que los 9 peregrinos que mataste no eran verdaderos peregrinos del Buda. Eran monjes que no tenían ni la iluminación ni la fe correctas. Ponte tu collar, en el futuro te será útil, y síguenos. Wanjin se fue con el primer reclutado a cuestas, reclutado que después debería volver a las aguas del río de arena y que nos volveremos a topar en el futuro de esta historia. Para humanizar más a la criatura, Wanjin le otorgó un nombre santo. Tu nuevo nombre será Sha y tu apellido religioso será Wujin. Sha significa arena y Wujin significa el que despierta a la pureza. De ahora en adelante serás Sha Wujin, arena que despierta a la pureza, pero te llamaremos simplemente arena. Así, con estas palabras, Arena, Wanjin y Huyan arrancaron la primera peregrinación en la tierra para preparar el terreno para el santo que llevaría las escrituras al oeste, o del oeste al este, más bien. Y con esto, con este primer reclutado, creo que tenemos que terminar este episodio. Es un buen punto de corte, es un buen momento para decirles que les agradezco nuevamente su permanencia. Esto es Bajo el Puente del Troll. Este episodio se graba el 30 de enero del año 2022, punto Omicron de la pandemia, 2 años después, pero también una fecha especial. Hoy es mi cumpleaños y sí, no tengo ningún empacho en pasar parte de mi día de cumpleaños en un domingo haciendo esto porque me encanta y porque me encanta saber que ustedes van a recibir otro pequeño fragmento de una historia que van a disfrutar escuchar. Celebremos juntos. Feliz cumpleaños a mí, pero feliz episodio de Patreon para todos ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. Soy Sergio Vicencio, esto es Bajo el Puente del Troll y aquí les dejo los créditos de siempre. No tienen que escucharlos, no se preocupen. Adelanten al próximo episodio apenas esté disponible. Algunos de los fondos musicales de este programa pertenecen al paquete 10.000 piezas de música de Media Solutions. Todo el crédito a sus respectivos creadores. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Ahora comisionar cápsulas, episodios y temporadas de Bajo el Puente del Troll es más fácil desde la tienda de Patreon. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y dime qué hacer. También puedes contactarme directamente por redes sociales o correo electrónico. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll.